Y aquí sí de las mandaicas de Córdoba y entonces Una pregunta a ambos, por favor. ¿Creéis que de verdad tiene todavía la enjundia o le falta todavía un poquito de vuelta al Vía Crucis de la agrupación de cofradías? ¿Gonzalo? Bueno, realmente el Vía Crucis es un acto extraordinario que no es forzoso hacer, realmente es un acto que hace la agrupación de cofradías para entrar en calor, para que los cofrades se sumen a la contemplación y al nuevo tiempo que supone la Cuaresma desde un punto de vista de la devoción popular. Entonces, partamos de que como no es un acto litúrgico obligado ni nada, todo lo que se haga... evidentemente sí es un aldabonazo, ¿no? Efectivamente, entonces... Entiendo que, bueno, sí que, bajo mi punto de vista, sí que es acertado, por ejemplo, que las imágenes sean rotatorias, que cada año, con algún tipo de justificación de aniversario de fundación, aniversario de bendición, las imágenes pues se puedan poner en valor de una manera única, no hay otra hermandad de la calle, solo ese día esa imagen, por tanto sí que es un valor. A lo mejor sí que es cierto que, no, pero no por de esta junta de la agrupación, sino por toda la junta, a lo mejor de los últimos 20 años, pienso, nunca se ha mantenido un guión constante. O sea, había veces que se hacía una procesión en la catedral, otras que no, otras que eran dentro de la catedral, otras en el patio de los Naranjos, otras no se celebraba la ida, sino que solo se ponía en valor la vuelta. Quizá no ha habido una continuidad, pero eso no es arrogable a esta Junta de Gobierno de la agrupación, sino que quizá la agrupación han ido cambiando de criterio conforme las cosas han venido, ¿no? Pero bueno, eso más que una crítica es una observación, a lo mejor una nota de que, bueno, quizá podríamos elaborar entre todos en alguna asamblea de la agrupación, pienso, un guión formal definitivo de qué es el Vía Crucis, ya sea a dónde queremos ir, ¿no? Efectivamente, ¿no? También es verdad que eso viene delimitado porque la iglesia de donde sale cada imagen permite más o menos juego dentro del... Sí, evidentemente, ¿no? Hay iglesias que vienen de muy lejos. Efectivamente, y otras como en el caso de San Francisco, pues que son poco menos que 40 minutos en desfile, entonces, pues bueno. Paco, como decíamos, historiador, Córdoba, no solamente en la parte de las cofradías, tiene mucho que decir, ¿no? En el tema de historia, en el tema de restauración y en el tema del trabajo para los licenciados en historia que ponéis, yo diría que la campanita encima del pastel. Sin vosotros creo que la restauración es absurda, ¿no? Es mi punto de vista. Claro. En la parte histórica, Gonzalo, pues ahora yo sí soy historia, pero historia del arte, ¿no? Sí, bueno. Entonces, el tema de... creo que vais casi en consonancia, sí, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que el tema de la restauración pues sí que es algo más de lo que es la historia del arte. Sí es cierto que en la ciudad esos temas se han tenido un poco abandonados. De hecho, aún hay templos que están a punto de derrumbarse, como que está el Asilo Madre de Dios, si no mal recuerdo, el antiguo convento de Regina, que también está a punto de Santa Clara, de caerse, Santa Clara, en fin, que un desgaste del patrimonio que no se ha conservado como debiera, siendo en Córdoba donde hay pues
magníficos profesionales, tanto de la restauración como también historiadores, en fin, que hay arqueólogos, y no se ha dado... Yo siempre digo que un poco el arte es como el complemento, que eso que queda muy bien en todos los discursos, ay, el arte, la cultura, pero luego en realidad es lo que menos se... Algo que queda muy bien para las inauguraciones, pero en el presupuesto del día a día quizá no tanto. Sí. Mientras que charlamos aquí, se nos va acercando y los queridos compañeros en realización nos van ya mostrando imágenes, porque lo vamos a tener en la puerta. ¿Pensáis, o yo desde fuera sí lo he visto, desde el Vía Crucis Magno para acá, que hay un grupo importante, o no tan importante, pero sí, de gente joven como vosotros que está tratando de enfocar el camino de que en Córdoba poco a poco se vayan haciendo las cosas, llamémosle, hacerlas bien, no hacerlas a impulsos, sino estudiadas y pausadamente? Los jóvenes siempre han dado un gran impulso a la Semana Santa, o sea, que la Semana Santa que conocemos es producto de jóvenes, de muchas jóvenes generaciones, de otros claro, tiempos, claro. pero que eran muy jóvenes y que no se le hace ni caso, era como algo que estaba un poco estos cofrades aquí, pero y de hecho toda la Semana Santa que conocemos que hemos heredado, pues de los años 70 o de los años... Yo recuerdo moderna, que ¿no? siendo joven, a los licenciados en Historia, a los licenciados en Bellas Artes, se les hacía poco caso, ya mismo desde los estamentos públicos e instituciones, y menos desde las cofradías. Sin embargo, considero que ahora mismo hay una generación de gente joven muy preparada, sí, tanto en Historia como en Arte, en Bellas Artes, que están poniendo las cosas en su sitio. Pues sí, yo creo que de alguna manera hacía falta, porque siempre está un poco perdido, un poco difuso, o sea, siempre se contaba lo que todo el mundo contaba. Sí, contaba de padre a madre. Exactamente, pero una investigación, por ejemplo, ya se presentó Córdoba Cofrade. Magnífico, yo me he quedado impresionado con la revista. Bastante interesante. Muy buenos, y de todos gente vosotros. muy joven, son gente, la mayoría historiadores o historiadores del arte, y ahí está dando este fruto, ¿no? Toda esta generación de jóvenes historiadores del arte o historiadores que están aportando están haciendo una gran labor a la Semana Santa, porque había muchas cosas que era de oída, todo el mundo, pero datos concretos. Anoche estuve releyendo, por ejemplo, el de Cristóbal Rosero, sobre la paz, y él mismo decía, esto es un dato, pues la Hermandad de la Paz pues no la fundaron combatientes, como se decía, y él pues demuestra que fueron datos muy concretos, que siempre a través de varias generaciones ha quedado, y que ahora pues gracias a estos estudios pues se están y autorías de imágenes que se están adjudicando ahora a personas que no podíamos pensar que eran. Fijaros en ese plano que los compañeros nos están mostrando ahora. Con la cruz del rastro al fondo. Con la cruz del rastro al fondo. Qué bonita está Córdoba, ¿eh? Antes ha salido imágenes muy vinculadas a la cofradía, pues no podemos olvidar que el Hospital de la Caridad, la Posada del Potro, se levantó por la Cofradía del Señor de la Caridad, donde era la sede canónica o el lugar donde recibía culto el Cristo. Después de la desamortización pues pasa a la parroquia de San Francisco, pero esta zona, toda la zona de la Plaza del Potro, todo esto digamos que es el barrio de toda la vida históricamente. El desfile quizás, yo creo que no puede tener más solera, el desfile que siendo muy breve, primero desfilando por las calles inmediatas como es Romero Barro y toda la familia de Julio Romero, muy vinculada. Tenemos en cuenta que precisamente Julio Romero nace en la casa pareja al Museo de Bellas Artes, antes Hospital de la Caridad, la Plaza del Potro, bueno, emblema de la historia de Córdoba desde la Bajada Media, curiosamente la calle Lucano. Nos vamos ahora a la Roma clásica, pasando por la Cruz del Rastro, precisamente un eje que separaba el límite de la villa, que era la Medina antigua musulmana, con la Axarquía y que diferenciaba la ciudad alta de la ciudad baja, entendemos, y esa Cruz del Rastro que forjaron los talleres Álvarez Sala a principios del siglo XX, y que enlaza ya con la calle Cardenal González, luego Corregidor de Luis de la Cerda, que además precisamente el corregidor Luis de la Cerda fue uno de los defensores también de la construcción, de toda la polémica que hubo hace precisamente ahora 500 años sobre las reformas en la catedral, ¿no? Es decir, un círculo de calles por el que va a discurrir que dice mucho de la historia de la ciudad, tanto en la ubicación como en los nombres. Una pregunta para los dos. Hoy, esta mañana estaba viendo el bellísimo rostro, y yo ya lo he dicho públicamente más de una vez en el programa, en el Capirote,
que soy un enamorado, un absolutamente enamorado, entregado mi corazón, mi alma, mi sentimiento, mi fe, mi devoción, lo que quiera, del bellísimo rostro de la Virgen de las Angustias de Juan de Mesa. ¿Pensáis que hoy, con el Señor de la Caridad en la calle, se recompone esa Córdoba medieval, esa Córdoba milenaria? Yo no sé si se recompone, desde luego se hace justicia. No sé si se recompone porque no sé si alguna vez se ha descompuesto, ¿no? Pero bueno, sí que no, pero así no, ha sido un giro en lo que he querido hacer, ¿no? Simplemente que sí, bueno, de alguna manera se pone en valor una Córdoba que muchas veces se olvida. Yo siempre muchas veces he dicho que evidentemente que el Alcázar, la sinagoga y la catedral antigua mezquita está muy bien, pero Córdoba tiene 14 antiguas parroquias fernandinas que son monumentos de la historia del arte medieval, que no salen los manuales, que no salen las guías turísticas, y que en este eje que va descrito en 3 esquinas el Señor de la Caridad, pues se pone en gran valor, digamos, ese papel de la Córdoba medieval, de la Córdoba protogótica, fernandina, de que se ha dado en llamar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Son imágenes que están, en concreto, tanto la Virgen de la Angustia como el Señor de la Caridad, que están vinculadas a la historia de Córdoba, no solamente la historia religiosa, sino la historia social. Hemos hecho antes mención al Hospital de la Caridad, que recogía a cientos y cientos de personas en ese hospital, atendía, o sea que la propia cofradía se encargaba, al igual que la cofradía de las Angustias, por lo cual son imágenes. Y incluso la Angustia, la institución más antigua de la ciudad, una vida de hermandad ininterrumpida. O sea, estamos hablando de que nuestro amigo Antonio López Letona se puede considerar como el gran mecer de Córdoba, ¿no? Bueno, al menos sí, en recibidor de un legado que yo no sé si duda. cualquier hombro puede soportar, ¿no? Sí. Bueno, sí, efectivamente. Complicado. Yo soy más enamorado, evidentemente, de las Angustias hay que enamorarse, pero yo me quedo mucho más del barroco, la escultura del Señor de las Angustias. Yo creo que la aportación... Gonzalo es un gran desconocido. Absolutamente. Hasta un punto tan desconocido que su inerte alma, su inerte cuerpo, le hace carecer incluso de nombre, ¿no? El Señor de las Angustias, ¿no? Pero para mi gusto, el culmen de la escultura de Juan de Mesa no está ya en el grupo escultórico de las Angustias, sino en el mismo Señor, con una expresión que pocas veces se ve en la imaginería, no ya andaluza, sino española en general, o occidental, digamos, teniendo en cuenta que es un barroco primero todavía temprano, ¿no? Y que además murió con 3 días, todavía le terminado por acabar la obra, ¿no? Sí, además dejó algo escrito. En el testamento, ¿no? Efectivamente. Entonces realmente se pone en valor una Córdoba, precisamente muy vinculada también a la Casa Real. La Caridad tiene una vinculación histórica muy importante con la Casa Real, también la Hermandad de las Angustias, que ya Felipe II hace una procesión de rodillas, como está escrito en la historia de la Hermandad. Es decir, una Córdoba que se nos olvida, que tuvo mucho más protagonismo del que a veces creemos que tuvimos. Y quizás los que venimos de fuera y llamamos Córdoba desde fuera, os veamos ese protagonismo que muchas veces los que pisáis o oyáis todos los días las calles, o pisan, oyen todos los días las calles, quizás no le den o no le deis la importancia que tiene. Bien, pues vamos a ver si los compañeros nos pueden mostrar imágenes por donde se acerca hacia nosotros y por donde tenemos al Señor de la Caridad en estos momentos. Bien, pues se está acercando a esta zona de donde estamos actualmente. Está en la calle Cardenal González, entiendo yo, ¿no? Llegando a... Estará llegando ya para cerca de casi la catedral. a la esquina de Magistral González Francés. Sí. Estará ya por Cardenal González. Va rápido, ¿eh? Sí, el Via Crucis no tiene por qué ser un... Claro, es que en realidad ahora mismo lo que se está celebrando es el traslado. Es un trámite. Ahora sí, de un momento a otro tendremos ya, cuando el entre el Via Crucis a las 6 en la catedral. Y aquí, ¿no? Volviendo a lo que habéis comentado anteriormente, que este formato se adopta el año pasado, que es cuando hace que cada hermandad organice el traslado, porque antiguamente el Via Crucis comenzaba en la salida de cada hermandad. Comenzaban a andar todos los desfiles de estandartes, porque nadie se enteraba del Via Crucis, porque el que iba en cruz de guía, el rezo normalmente se hace al lado de la imagen, por lo cual nadie se enteraba. Entonces usaron este formato en el que la hermandad se encarga del traslado, y una vez que llegan a la catedral es cuando todas empiezan ya a rezar el Via Crucis, porque claro, ya pueden participar todas como es lógico. Hay un intento, ya mientras que tenemos imágenes, charlamos un poco de todo, si os parece. Hay un intento de que evidentemente a corto plazo, si es posible, haya una
estación pública y unitaria al templo catedralicio en Córdoba, es decir, que todas las hermandades procuraran o intenten ir a la catedral para hacer estación de penitencia. Bueno, el proyecto de la carrera oficial, del traslado ayer en la presentación del Córdoba Cofrade, y bueno, ya avanzaron como que esta puede ser la última Semana Santa que veamos por las tendillas. Bueno, no lo sé. Entiendo que es una aspiración, es un sueño, y yo creo que el único problema, aparte de la consabida puerta y de cómo organizar las entradas y salidas, es que hay que reconfigurar toda la Semana Santa. Sí. O sea, hay que reconfigurar, pero desde arriba hasta abajo, desde horario, hasta incluso el orden, la calle de la feria siempre es de subida. Bueno, pues ahora tendría que ser de bajada, es decir, habría que reconfigurar el trayecto, incluso a nivel urbanístico tendríamos que ver cómo realmente se hace. La calle de Anes tendría que ser de salida y no de llegada. O sea, habría que reconfigurar todo el concepto de orden y de paso de las cofradías, y claro, eso significa que donde pasaban antes, ahora pasan al revés, con horarios, claro, pero evidentemente, Paco, ya tenemos imágenes ahí del Señor de la Caridad, con el reverendo, supongo, el reverendo párroco del Compás de San Francisco de Preste tras el Señor. Sí, se están acercando, esa es la esquina de la calle Alfayatas, creo reconocer. Sí, con el sol de rigor, que esperemos nos acompañe hasta el domingo de Ramos, hasta dentro de 50 días por lo menos. Por lo menos 50 días, ¿no? Y ya que se quede para los patios, que se quede ya tranquilo, ¿no? Hay una semana de margen entre Semana Santa y Cruce, así que... Es una imagen impactante quizás, ¿no? Quizás debido a que procede de un tiempo escultórico, llamémosle que indefinido, ¿no? Sí, Paco, por buscar alguna palabra, ¿no? En el manierismo, sí, una imagen manierista, un periodo de tránsito, pero sí que es una imagen muy clásica, las formas, sobre todo, pues, siempre esta forma, los brazos anchos, un hombre grande, ¿no? Ancho, exactamente. La autoría, pues no se sabe quién es el autor. Sí que creen que un mercader, un comerciante, Juan Dreper, fue el que la dona a la cofradía para pagar una deuda. Ese es como llega al Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad es anterior al Cristo, ¿no? El Cristo se incorpora después y entonces pues preside lo que es actualmente la sala barroca del Museo de Bellas Artes. La capilla del hospital. Que aquí lo hemos podido ver este otoño con motivo del 75 aniversario de la cofradía, que motivo por el cual el Cristo ha sido elegido para presidir el Vía Crucis, y lo hemos podido volver a ver en su emplazamiento original, en una exposición que se celebró en el otoño. Estaba el Cristo presidiendo la capilla, luego con una serie de documentación pues, que hablaba de todo este pasado histórico de la Cofradía de la Caridad. Unos documentos magníficos que se conservan casi todos en el archivo de la Diputación, un archivo un poco desconocido, pero que hay un gran contenido, ¿no? Muchísimas obras, muchísimas piezas en relación a las cofradías, porque la Diputación asume lo que es la beneficencia, por lo cual todos los hospitales, todas las hermandades que tengan alguna función, digamos, asistencial, toda la documentación pasa allí. Y allí hemos podido encontrar pues una documentación amplísima, ¿no? Que habla pues, de todo este... Es muy interesante esa documentación que os comentaba, efectivamente, con el siglo XIX, de nuevo volvemos, como pasan al Estado, a la Administración, las competencias que antes estaban diluidas en la Iglesia, en la nobleza, la beneficencia en general, son las diputaciones que precisamente celebran su bicentenario en 1814-2014, el inicio de esas diputaciones comienzan, como digo, en el siglo XIX y son las que asumen esas competencias y también todos los archivos residuales y todo el patrimonio, algunos, por ejemplo, el convento de la Merced, que pasa a ser directamente incluso la sede propia de la Diputación de Córdoba. Y entonces en ese archivo se conservan multitud de documentación, no solo del Hospital de la Caridad, sino de Córdoba y provincia, y hay cuestiones muy curiosas que vienen dadas de que la Caridad no solo era un hospital, no solo era una hermandad, sino que era un concepto mucho más amplio, en el sentido, gremial, como decíamos, ¿no?
Como, efectivamente, no solo es asistencial, era penitencial, pero también tenía un componente social y muy importante, desde el punto de vista que incluso se conservan las pruebas de limpieza de sangre. Hasta el siglo XIX, viejos. efectivamente, era muy normal que hermandades, órdenes militares, incluso para entrar en el cabildo catedralicio, para entrar a formar parte del ayuntamiento, los individuos tuvieran que demostrar su limpieza de sangre y su nobleza. Entonces, esas pruebas de sangre, muchas de ellas han quedado los registros de hermanos, vemos a familias de notable composición de la historia, como puede ser, estoy pensando ahora mismo en los Corral, en los Hoces, los Fernández de Córdoba, tienen muchos miembros, los Guzmán, los Argote, tienen muchos de sus miembros de las filas de los hermanos de la Caridad, vienen de la familia aristocrática de la ciudad, ¿no? Y es muy interesante ver la documentación de la limpieza de sangre y de los listados, porque no solo muchas veces tienen que demostrar la limpieza los individuos, sino también sus esposas, sí, claro, para alegar que el matrimonio, efectivamente. La Hermandad de la Caridad eran hasta 3 generaciones. Efectivamente. Que tenían que demostrar que tenían la limpieza de sangre. Entonces, pero lo que dice es, toda la mayoría de la nobleza ingresaba en la Hermandad de la Caridad y ya era como... Era la demostración práctica, claro, o sea, era como, bueno, yo es que soy hermano de la Caridad, pues se presuponía la nobleza del individuo, ¿no? Era muy similar, yo he visto mucho en las fuentes, casi a ser familiar del Santo Oficio. Familiar del Santo Oficio, el brazo civil de la Inquisición, y como solo se dejaba entrar a los más limpios, a la gente de ascendencia más limpia, más noble, ser cofrade de la Caridad como ser familiar del Santo Oficio en Córdoba eran sinónimos de que eran nobles y por tanto estaban limpios de mancha de hereje o de otra impureza de la época. Pues esto es lo que hoy quizás queremos hacerle llegar a ustedes, y esto es lo que se pretende desde Onda Mezquita, es decir, no solamente hablar de la llamada un paso, del exorno floral, sino de todo aquello que es el sentir y el vivir en cofrades. Alrededor de las cofradías, mis queridos amigos, hay muchísima gente y magníficos profesionales, en este caso en Córdoba, como Gonzalo y Paco Mellado. Les vamos a dejar unos momentos con unos consejos publicitarios. No me cansaré de decir de que sin esos patrocinadores, sin esos sponsors, no podríamos hacer el esfuerzo que hacemos para llegar a todos vuestros hogares, y enseguida estamos de vuelta aquí y con la entrada triunfal del Señor de la Caridad en el templo metropolitano por excelencia. Le podemos llevar, como decía ayer un cordobés, la Catedral Mezquita. Yo creo que lo podemos llevar como cada uno sienta. Claro. Pues en la catedral o en la mezquita, díganle ustedes como sientan. Al fin y al cabo, la casa de todos, la casa de Dios. Enseguida estamos de vuelta.